está. Muy bien, ya está entonces en el chat de la reunión. Guardando, ya está guardado. Ya está en el chat de la reunión entonces. Ingresen por favor para que puedan desarrollar la evaluación. Que muy sencilla, muy práctica. ¿Ya? Tienen un par de minutos. Empiecen por favor. Cualquier duda, cualquier dificultad de repente me avisan. ¿Ya? Me avisan para poder ayudarlos.
ahora sí. Ya estamos. Vamos. A ver, vamos a resolver ya. Algo muy fácil. Algo muy sencillo. Y dice así. A ver, dice, ¿qué condiciones reducen a paria a Flora Tristán? Recuerda que habíamos hablado del término paria, que significaba o se refería a la condición, o en todo caso se refiere a la posición social más baja, ¿no? Paria. Pero en el caso de Flora Tristán le daba otra connotación. Hablábamos de una hija natural o hija no reconocida, ¿ya? En aquella época se le decía hija natural, pero también se puede decir hija no reconocida, ¿ya? Y esposa separada. No puede ser una esposa condescendiente, ya hemos dicho, porque el término condescendiente no está vinculado pues a lo que mencionaba Flora Tristán. Así que no tiene razón, sentido ni son. ¿Ya? Así que descartado. Dos. Motivo de la llegada a Perú de Flora Tristán. ¿Para qué vino? Profesor, para cobrar la herencia de su padre arequipeño. Muy bien, para eso vino. ¿Ya? Sí, nos entendemos hasta ahí. Claro. Muy bien, perfecto. ¿Visitar a los parientes? No. ¿Analizar la situación política? No. Ella ni enterada de lo que estaba pasando aquí en el Perú. Ella ni enterada de esta situación política, así que no, descartadísimo. 3. Razón por la cual Pío Tristán no le da la herencia que le corresponde a Flora Tristán. ¿Por qué no le da la herencia? ¿Por qué no le da la herencia? Profesor, porque no puede probar legalmente que era hija de su hermana María. ¿Ya? ¿No fue tomado en cuenta? No. 4. Durante la estancia de Flora Tristán, aquí en Arequipa, el Perú vivió una crisis política entre, ya sabes, Agustín Gamarra y Orbegoso, ¿no? La famosa guerra civil, ¿no? La guerra civil entre Gamarra y Orbegoso. Entonces, eso es lo que acontecía. Ese fue el eje central, ¿ya? Claro, obviamente fue algo que no estaba previsto. Y bueno, pues Flora Tristán llegó en ese momento y, y se gana pues, con todo el pase, ¿no? de todo este sentido. Ya. Pero no hice mucho acá. No hace un análisis profundo, solamente. Vaya. Sigamos en la pregunta siguiente, la pregunta número 5. Ya. Flora Tristán es una de las grandes fundadoras de respuesta el movimiento feminista moderno. Claro, precursora del feminismo. Acuérdate, Flora Tristán es precursora del feminismo. Ya, tengo que analizar eso. 6. María Nieves fue representante de... La respuesta es narrativa histórica. No puede ser narrativa realismo urbano, recuerda. ¿Por qué? ¿Por qué, profesor? Porque realismo urbano se da en 1950. Estamos hablando de María Nieves, estamos hablando de 1892, ¿no? El año en que nace o en que sale o en que se publica pues, la obra Jorge el Hijo del Pueblo. Por eso es narrativa porque es una novela. Ah, claro, histórica porque habla o toma parte de la historia o hace mención a una parte de la historia, por eso es narrativa histórica. Ah, indigenismo no, romanticismo tampoco. El obra Jorge el Hijo del Pueblo, los sueños de Jorge se truncan cuando. ¿Cuál es el sueño de Jorge? El sueño de Jorge, bueno, uno de los tantos sueños de Jorge, era viajar pues a Europa,
extranjero, ¿no? Estudia, recuerda que él es un pintor, él tiene talento para la pintura. Es más, confunden los cuadros de Jorge con retratos o pinturas de grandes pintores, ¿no? Los confunden inclusive, porque Jorge tenía talento para la pintura, ¿no? Entonces, al morirse su benefactor, pues esos sueños de viajar quedan truncos. María Nieves destaca en Jorge o el hijo del pueblo, obviamente, el gran valor del pueblo arequipeño, ¿no? El gran valor, la entrega, la defensa. Recuerda que Vivanco inclusive nos había dejado, ya nos había abandonado Vivanco y había ido a refugiarse a la embajada chilena. Entonces, la defensa de Arequipa queda en manos de los jóvenes de Arequipa, ¿no? Ahí hay una parte histórica muy importante, porque estaba a punto de ganar Arequipa hasta que llega la carta de Vivanco, en donde pues se rinde, ¿no? Llega la carta de Vivanco a Ramón Castilla y se entera pues de la rendición y ya. Ramón Castilla toma como impulso esto, ingresa a la ciudad de Arequipa. 9. Aspecto social que se resalta en la obra Jorge el Hijo del Pueblo. El aspecto social es una diferencia de clases sociales, ¿no? Claro, esa Arequipa es mitad del siglo XIX, la ciudad de Arequipa, y se habla de clasismo y racismo, aunque hasta el día de hoy seguimos hablando de clasismo y racismo. Y bueno, aquí en la ciudad de Arequipa era mucho más asentada esa postura clasista y racista, en donde pues no se podía contemplar la unión de dos personas de dos clases sociales diferentes, ¿no? La sociedad era muy censuradora de ese tipo de cosas. Eso es lo que resaltaba en el aspecto social. Acuérdate, estamos a mitad del siglo XIX. Y por último, Jorge descubre quién es su padre y su media hermana. La respuesta correcta es Guillermo Latorre e Isabel Latorre. Acá es cuando tú te das cuenta de quién realmente está atento a las clases, quién está haciendo otras cosas, quién está jugando su Free Fire, su Fortnite, su Among Us y todo lo demás, ¿no? Porque ¿cómo me vas a decir que Alfredo Iriarte pues es padre de Jorge? Una de dos, no has estado atento o simplemente pues estabas haciendo otra cosa y ni siquiera te has dado la molestia, porque esa es la verdad, no se ha dado la molestia de siquiera leer el libro, ¿no? De leer lo que está en la guía, o sea, no se da ni la molestia. O sea, ni ha abierto el libro y me responde pachotada y media. Entonces ahí te das cuenta, ¿no? ¿Quién está atento, quién no está atento? ¿Ya? Ojo con eso. Muy bien. Sí, ahí están todos. 11.3. Bien triste tu vida. Vamos. Abran su guía, por favor. Página. En la página en donde esté Guillermo Mercado Barroso. ¿Ya? Vamos a hablar de Guillermo Mercado Barroso. Bienvenidos a Bryce. Perdón. Me emocioné. Listo. Entonces vamos a hablar de este señor que se llama Guillermo Mercado Barroso. ¿Ya? Es un poeta. Quizás poco conocido por muchos, por pocos. Hay un colegio que lleva su nombre en Alto Ciudad Alegre, Guillermo Mercado Barroso. ¿Ya? Es uno de los grandes referentes de la poesía aquí en el Perú. Es de un corte social, poesía de corte social. ¿Ya? Va a tener esa referencia nuestro buen amigo Guillermo Mercado, ¿no? Bueno, Guillermo Mercado nace en Arequipa en 1901. Su primer poema lo escribió a los 14 años. O sea, ya de pequeño daba luces de su orientación, ¿no? Hacia la poesía.
Te dice un breve y precoz volumen, Oro del Alma. Recuerda, Guillermo Mercado Barroso tenía un sueño. Ya tenía un sueño, una idea, un deseo, un anhelo, como quieras. Era viajar pues a París, ¿no? Sueño era viajar a París. París, profesor. Sí, París. Oh, París, profesor. París, París. Claro, pero no se da. No se da. Profesor, pero ¿por qué no se dio, profesor? No se da por el aspecto económico, ¿no? Sus familiares, pues, lamentablemente no pueden ayudarlo. Y ese viaje, ese anhelo de ir a París, pues no se cumple. Oh, profesor, qué pena. Se queda en Lima, al contrario, va a estudiar en la Cantuta, va a ser docente, ya va a ser docente. Y una de sus aficiones, pues que era la literatura, lo lleva a publicar el Oro del Alma, ¿no? 1924. Oro del Alma todavía mantiene, ay, qué rica agüita. Oro del Alma mantiene esta tendencia modernista, ¿ya? Oro del Alma mantiene esta tendencia modernista. O sea, no vas a pensar, profesor de frente va al banco. No, no, no. Mantiene todavía algunos cánones modernistas, la corriente del modernismo. En un chullo de poemas publicado en Sicuani en 1928, ¿ya? Un chullo de poemas ya tienen carácter indigenista. O sea, un chullo de poemas es un poemario indigenista. Sabemos perfectamente que el indigenismo pues, era una corriente que empezaba a hablar del hombre del Ande, empezaba a revalorar, ya empezaba a revalorar al hombre del Ande, poco a poco, ¿sí? Muy bien. A ver, son 16 por cada uno. O este número. Ya. Entonces, eh, un chullo de poemas va introduciéndonos a ese aspecto andino, a ese aspecto rural, al hombre del Ande. Pero es en Tremos en donde te dice alcanza plenitud, ¿no? Tremos, 1933. Tremos ya tiene una gran influencia del pensamiento de Mariátegui, ¿ya? Un pensamiento socialista, tiene un pensamiento socialista. Tremos es un poemario que va a reflejar un poco más este sentimiento nacional, este sentimiento de protesta. Por eso ahí vamos a encontrar el Carpintero Silva, que es un poema de protesta. ¿Ya? El hombre de mi canción, etcétera, es un poeta, maestro, 40 años de labor pedagógica, te dije, ¿no? Él es docente en sí. Viaja a Chile, conoce a Gabriela Mistral, tiene contacto con ella, intercambian cartas y al final, bueno, fallece en el 83. Lo que te decía es esto, ¿no? Tremos, el poemario Tremos. Tremos nos trae entonces, o nos muestra, esta tendencia ideológica que presentará Guillermo Mercado Barroso. Hay un poema que se llama El Carpintero Silva. Como mencioné, El Carpintero Silva es un poema de protesta, ¿ya? Es un poema de protesta, profe. Sí, es un poema de protesta, es un poema que habla de la miseria de la clase obrera, de la clase trabajadora, porque es la miseria en la que vive, explotado por este sistema tan cruel, tan indolente del sufrimiento del pueblo. Vamos a leer el Carpintero Silva, ¿ya? A ver, dice, el Carpintero Silva ganaba una peseta al día haciendo cajones para una fábrica. Era tan solo en medio de sus hombros. Estaba tan distante de donde se está un poco bien apenas. Recuerdo su taller humilde, los golpes de su martillo honrado, el trajín por los maderos de sus manos deformes,
ese agudo llorar cada momento de su viejo serrucho, y hasta su triste, solitario silbado siempre al mediodía. El carpintero Silva, envuelto en sus pobrezas, se acostaba junto al río. Bajo esas sombras familiares, su cuerpo hallaba lecho blando sobre tierra dura. Las aguas negras y heladas amasaron su alma de desheredado. Ese frío del río acribilló hasta su sombra. El carpintero Silva trabajó tanto que al fin murió de hambre. Entonces, el hospital y los hombres lo sepultaron desnudo como una semilla. Él, que había hecho cajones, no tuvo ni una madera para su único lecho definitivo. La tumba fue su único gran salario. En las puertas de la fábrica ha quedado el tufo de su miseria, y en las aguas cargadas de piedra del río, la protesta entre dientes, que fue toda su existencia. Ahí está el análisis. Muy bien. La explotación, entonces, como puedes observar, es uno de los puntos centrales. Analizamos un poco. Cuando se habla del carpintero Silva, se habla pues de un hombre vinculado al pueblo, un hombre solo, un hombre solitario, sin nadie, sin familia, sin nada. Un hombre que trabaja, un hombre que lucha día a día por subsistir en un honrado trabajo, ¿no? Su taller, los golpes de su martillo honrado. Su trabajo es un trabajo honesto. Envuelto en sus pobrezas, le dice, envuelto en sus pobrezas, se acostaba junto al río, bajo esas sombras familiares. Sombras como son el hambre, la soledad, la nostalgia, el olvido. Su cuerpo lleva lecho blando sobre tierra dura. Eso es una antítesis. Lecho blando, tierra dura. Las aguas negras y heladas amasaron su alma de desheredado. Ese frío del río acribilló hasta su sombra. Las aguas negras y heladas hablan de la muerte. La muerte siempre está al acecho. La muerte siempre está presente. La muerte siempre asedia. El carpintero Silva trabajó tanto que al fin murió de hambre. Esta es una paradoja, ¿ya? Esta es una paradoja. ¿Por qué decimos paradoja, profe? Porque una paradoja es una figura literaria, ¿ya? En la cual nosotros no encontramos sentido lógico, ¿ya? No encontramos sentido lógico a lo que nos están diciendo. Porque dice, el carpintero Silva trabajó tanto, ¿ya? Trabajó tanto que al fin murió de hambre. Al fin murió de hambre. O sea, se supone que si tú trabajas, o se supone que si la persona trabaja, es para obtener algo. Es para que tenga algo. No es para que se muera de hambre. Entonces el hospital y los hombres lo sepultaron desnudo como una semilla. El que había hecho cajones no tuvo ni una madera para su único lecho definitivo. La ingratitud de la sociedad, lo irónico de la sociedad. Un hombre que dio tanto, es como el trabajador, es como el obrero. Es como aquel hombre que trabaja tanto y da tanto a la sociedad, da tanto a su comunidad, lucha porque ésta surja o salga adelante,
Y cuando llega la muerte simplemente pues es olvidado, es dejado de lado, no es tomado en cuenta. La tumba fue su único gran salario. Cuando dice que la tumba fue su único gran salario, ¿no? Habla de satisfacción, que la muerte fue el único, es el único o fue el único medio de salida, el único punto de gratificación y o satisfacción. Fue lo único reconfortante en esta vida. Una vida de sufrimiento, una vida de dolor, de padecimiento. En las puertas de la fábrica ha quedado el tufo de su miseria. En la puerta de la fábrica, el tufo de su miseria, el tufo de su explotación, el aliento de la explotación de la cual fue víctima. Y en las aguas cargadas de piedras del río, la protesta entre dientes, que fue toda su existencia, una protesta incesante. La clase trabajadora, la clase obrera, siempre sometida a explotación, siempre sometida frente a los poderosos que someten al pueblo, que lo explotan y que al final simplemente pues pasan desapercibidos estos hombres y mujeres trabajadores que ganan su vida día a día y que la sociedad no les da nada, no les retribuye nada. De eso habla este poema, ¿no? De esa explotación, de la explotación, del desamparo, del olvido de la sociedad, de la injusticia social, de la injusticia social. Hasta ahora vivimos injusticias, ¿sí? Hay injusticias de carácter social. Personas que han trabajado años de sus vidas y no tienen algo digno con qué vivir, o pensiones dignas con qué vivir. Un trabajador, un pensionista, ¿sabes cuánto cobra? 250 soles. En algunos casos 200 soles. Pensionista. Imagínate tú vivir con 250 soles, tomando en cuenta que a cierta edad, 50, 60, bueno, 60, 70 años, en algunos casos todavía pues tienen que seguir tratamientos médicos, necesidades propias de la edad. Algunos inclusive mantienen la familia todavía, imagínate, 250 soles, una pensión, una mísera pensión, porque es mísera, para todos los años que ha trabajado. Injusticia, explotación. La deuda social que se tiene contra los hombres y mujeres. ¿Ya? Por eso es un poema de protesta, ¿ya? Un poema de protesta y reivindicación. El carpintero Silva. Interesante. Tiene pues el corte y la línea del pensamiento mariateísta. El otro autor, ¿ya? El otro autor que no, bueno, no tiene un carácter de protesta, sino más bien tiene un carácter más vinculado a la poesía pura.
¿no? Tu amigo José Ruiz Rosas. Quizás algunos han escuchado de él, otros no han escuchado de él. Vamos a hablar un poco de él, ¿ya? De José Ruiz Rosas. Muy bien, José Ruiz Rosas es un poeta. Ya partamos por ahí. ¿Es un poeta, profe? Sí, es un poeta. Oh, qué chévere, profe, es un poeta. Muy bien. ¿Nació acá en Arequipa? No, nació en Lima. ¿Ya? Él es un poeta que nace en la ciudad de Lima. Y bueno, pues por aspectos de salud, ¿ya? Él llega, o en todo caso, pues reside a partir de 1949 aquí en la ciudad de Arequipa, ¿ya? Por aspectos más que todo de salud. Muy bien, claro. Ya, se casa, tiene varios hijos. Eh, Quizás su hija más reconocida, por así decirlo, o la más destacada, es Teresa Ruiz Rosas, ¿no? Ya, Teresa Ruiz Rosas, te vas a olvidar. Muy bien. ¿Qué más? Tuvo una librería llamada Trilce, ¿ya? Que fue un centro de varios encuentros literarios con diversos escritores. Ujú. Muy bien. ¿Qué más? Diversas obras va a tener Ruiz Rosas, no te olvides. Dentro de estas obras que él tiene, por ejemplo, va a estar su primer poemario llamado Sonetaje, ¿ya? En 1951. Recuerda que José Luis Rosas forma parte de la generación del 50, anótalo eso por favor, por algún ladito, anótalo. Forma parte de la generación del 50, ¿ya? Recuerda que la generación del 50 fue una generación muy importante que generará diversas tendencias, como por ejemplo la poesía pura, que va a seguir también Blanca Varela. O sea, José Luis Rosas y Blanca Varela van por la misma línea, ¿no? De la poesía pura. Poesía pura influenciada por Eguren y poesía pura influenciada por Martín Arán, ¿no? Sonetaje entonces va a ser su primer libro, su primer poemario, ¿ya? Sonetaje. Y la obra quizás más importante que se tiene es La sola palabra, ya de 1976, anótalo si deseas. 1976, La sola palabra, es importante esa obra. Y de esa obra, La sola palabra, nosotros hablamos de Yo tengo un solo Paco, ¿no? Que es el poema que está dentro de esa obra. El elogio de la danza también, que es una obra que recibe premio, ¿ya? Gana un reconocimiento en la UNAM. Se da a conocer que el Premio Internacional de Poesía convocado por el Taller Geográfico de la UNAM con su obra Elogio de la Danza gana este reconocimiento. La UNSA hace una poesía reunida, ¿no? En 1990. Así es. Muy bien. Ser. Profe, cuando se habla de Yo tengo un solo Paco, vuelvo a repetir, es un poema que está ¿en dónde? En el libro La sola palabra. ¿Ya? En el libro La sola palabra. Ahí lo vas a encontrar. Nota lo que te voy a decir, por favor. La sola palabra, Yo tengo un solo Paco es considerado el poema de los sentidos. ¿Ya? Es considerado el poema de los sentidos. Aquí, a través de ello, a través de este poema, eh, nos muestra
nos muestra la limitación de los sentidos, ¿no? El cuerpo presenta ciertas limitaciones al poder hablar o al poder apreciar la poesía, ¿ya? Es un poema vanguardista, se entiende, ¿verdad? Es un poema vanguardista, porque no tiene una métrica regular, no hay una métrica, es más, tiene una versificación y métrica libre, ¿ya? Por eso es un poema vanguardista. Muy bien. Se habla de la poesía, ¿ya? Se habla bastante de la poesía. Yo tengo un solo Paco, ese es un título que contiene un oxímoron. A ver, vamos a ver qué trata. Ya tengo un solo Paco. A ver, te dice, yo tengo un solo Paco en la mirada, puesto a secarse allí como una estopa y me ciega de veras, porque abundan marginadas estrellas en los párpados que concurren a diario entre la sombra, leve delito de la luz, que cuaja en pretéritas lágrimas de infancia, endurecidas pústulas, legañas estorban todo el porvenir del ámbito. Miran apenas huellas, más por tacto, más por olfato que por fiel vislumbre. Yo tengo el ojo así, túrbido y tenue, pegado al microscopio, sin los ágiles desplazamientos de húmedos microbios, con la voz puesta de bruces convertida en silencio desde el tiempo, desde las hóspitas cavernas, desde la pelambre atérida, desde el rayo divinizado, desde el árbol mágico. Yo tengo el tímpano más bien ligero, el martillo en metal endurecido, como un desnudo afán de lluvias, como una onanita enfermo en resonancias, acuclillado caracol, dormido estribo en los galopes de la noche, oído en tajo al sol y a las tinieblas, como hendida raíz de intermitencias resonando en porqués y cuándos, ecos de los ecos que moran en el aire, de lo que respiramos, convencidos de asegurar las ondas sin estrépitos, las paredes abiertas por la técnica trayéndonos mensajes y leyéndonos en voz alta las cosas más distantes. Ah, laberinto al que retorna, dédalo, como herida paloma, eterno caos que vuelve al punto umbilical, ya seco. Yo tengo el tacto ardido porque toca alguna vez la yema del frasco ajeno, la mejilla pueril que riega el ojo, la piel de la mujer, plena de esencias, la insensata moneda que acaricio en veces, yermo símbolo palpable. Y esta verdad ambiente en que ambulamos del catre, de la mesa, de la ropa, hasta llegar al más purificado papel, página en blanco del poema, margen desgarratriz de lo sensorio, sutil profanación, cosa en la cosa, eléctrico y sensual presentimiento en claros eslabones y ataduras, en diligentes florescencias náuticas, el azar controlada por cronógrafos,
entre la estricta realidad sumerso, con instantáneas fugas palpables. Yo tengo, cual tú tienes, este incómodo espejo, en vano güero, este acústico umbral siempre ombrarado, esta sepulta cárcel transeúnte, caminados al cielo en los compases de que Mefisto ingenio calculados. Interesante. Profe, no entendí nada. La poesía, el poema habla de la poesía, ¿ya? Y habla del hombre, pero el hombre es un ser limitado, ¿sí? El hombre es un ser limitado que no puede llegar a captar en toda su magnitud eso que nosotros llamamos poesía, ¿ya? El hombre trata de describir a través de los diversos sentidos la belleza de la poesía, ¿ya? Trata de describir, pero los sentidos, ¿ya? Los sentidos limitan al hombre, ¿ya? Los sentidos lo limitan. Claro, eso son muestras de nuestras limitaciones humanas. ¿Qué más? El hombre es una sepulta cárcel transeúnte, dice. ¿Qué es el hombre? El hombre es una sepulta cárcel transeúnte. Cuando dice que es una sepulta cárcel transeúnte, el hombre simplemente es un medio, ¿no? Es un medio por el cual nosotros podemos apreciar la poesía. Eso es el cuerpo, es un medio, nada más. La poesía va más allá, la poesía es más. La poesía, la poesía es aquello que va a darle trascendencia al hombre y le genera esa trascendencia, ¿ya? Entonces, por eso te decía el poema de los sentidos, ¿no? Porque estos sentidos tienen limitaciones. Claro, porque los sentidos no nos permiten, o nos engañan en cierto modo, y no nos permiten la apreciación de la poesía, que es lo que nosotros queremos manifestar, ¿ya? Nosotros queremos manifestar que la poesía. Llévate esa idea en la cabecita. Poesía, ¿ya? Yo tengo un solo Paco, habla de poesía. Punto.